Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los presentes a este evento virtual. Mi nombre es Melanie, los estaré acompañando durante este webinar, el cual es titulado Impulsa la transformación digital de tu empresa desde las relaciones públicas. Nuestra ponente el día de hoy es la doctora Marita Solórzano, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, además es directora y fundadora de Solórzano Capacitación y del programa Café PR. Muy buenas noches, doctora Marita. Buenas noches, Melanie. Muchas gracias por la presentación. ¿Podemos comenzar? Así es, Gracias. ya puede continuar, no se preocupe. Listo, vamos a compartir pantalla entonces. Ujú. Vamos. Listo, buenas tardes, buenas noches. Ya, bienvenidos a este webinar que me siento muy contenta de dictar, que he aceptado la invitación de Melanie y de Joseph. Y muchas gracias por conectarse puntuales para desarrollar este tema que, claro, la transformación digital está de moda, digamos, ¿no? Todos hablamos de transformación digital porque nuestras organizaciones se están transformando, están cambiando, ¿no? Pero quizás para muchos de nosotros resulta nuevo cuál puede ser el aporte de las relaciones públicas para impulsar estos cambios que se están dando en las empresas y en las instituciones. Y es justamente sobre eso, sobre lo cual quiero que reflexionemos durante estos minutos que vamos a compartir juntos, ¿no? Por eso he denominado a este webinar Impulsa la transformación digital de tu empresa desde las relaciones públicas. Porque pensamos en transformación digital e inmediatamente nuestra mente, nuestra cabeza empieza a pensar, así como vemos en el gráfico, en la ilustración, en tecnología, ¿no? Tecnología. Pero ¿puede realmente implementarse la tecnología sola? Es más, nosotros decimos no. Para implementar la tecnología, evidentemente, es obvio capacitar. Tenemos que capacitar a las personas. Sí, es verdad, tenemos que capacitar a las personas, pero solamente con capacitación podremos preparar el terreno para que esta tecnología, esta transformación digital se dé de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Sería bueno hacernos esa pregunta o invitar a los líderes de nuestras organizaciones a que se hagan esa pregunta, porque muchas veces se invierte muchísimo dinero en estos cambios tecnológicos que implican procesos y muchas cosas más. Yo no soy especialista en transformación digital, pero sí he tenido la oportunidad de vivir procesos de transformación digital y dar un soporte desde, no solo desde la comunicación, sino también desde las relaciones públicas. Por eso, el objetivo de nuestro webinar el día de hoy es dar a conocer esta manera en la que las relaciones públicas pueden impulsar este proceso de implementación de transformación digital en una organización. Se habla mucho de comunicación y se habla mucho de capacitación, pero si bien es cierto, capacitación es comunicación, ¿no? Es una manera de comunicación, es una herramienta, ¿no? La capacitación nos ayuda a dar a conocer y así generar estos cambios de conducta, movilizar a la acción, ¿no? De un estado a otro estado, pero realmente es lo único que necesitamos. Y
quisiera volver a la transformación digital. Ya vamos a ver también una definición de transformación digital y lo que implica, no muy técnica, pero sí lo suficiente, ¿no? Lo básico que nosotros tenemos que conocer. Un ingeniero va a darles pues una charla de transformación digital excelente, ¿no? Pero yo no me voy a enfocar en eso, yo me voy a enfocar en las relaciones públicas y en este acompañamiento, como dice el título del webinar, en cómo van a impulsar las relaciones públicas esta transformación digital. Y como les he dicho que vamos a reflexionar al respecto, me gustaría compartir una de las experiencias que tuve cuando pasé por estos procesos en una organización. He tenido la suerte, como les comentaba, de estar en todas las caras de la moneda y en organizaciones de diferente naturaleza. Y en ese sentido, he estado en organizaciones en las que se quería implementar la transformación digital y no se podía. Quizás no por no tener los recursos, sino porque en la época en la que estuve todavía no se conocía mucho o no era tan accesible y además se tenía mucho más miedo a la tecnología que el día de hoy. ¿Y por qué hablo de miedo? ¿Por qué hablo de temor? Porque el temor nos lleva a las personas, tanto a nivel de liderazgo como a nivel operativo. La primera experiencia que yo les estoy comentando yo era era un mando medio, ¿no? Y este temor y esta novedad hacía que por las características, seguramente algunos de ustedes trabajan en el sector público de la organización, este miedo hacía, por ejemplo, que no se comparta la información, que no se enseñe, y cuando no existe esta sinergia, este deseo de compartir, porque necesitamos alcanzar un objetivo, hacer que nuestra organización crezca, definitivamente todos los procesos de transformación digital que se implementen no van a funcionar. También tuve la suerte, ¿no? De poder vivir un proceso de transformación digital. Bueno, todos los hemos vivido en la pandemia, pero a nivel de liderazgo y tener que transformar digitalmente toda una organización, digamos que no a un nivel máximo, porque no es una organización, no se trata de una organización tan grande, ¿no? No algo súper avanzado, pero al menos sí, tener que, digamos que alfabetizar digitalmente a muchas personas y este proceso de alfabetización, de capacitación, principalmente de las personas mayores, que también nuevamente viene el miedo, viene el temor, ese temor que hace o que evita, que impide que te diga alguien, no sé, ¿no? Y al no tener esa retroalimentación, ya estamos frente a un cuello de botella. Pero lo bueno es que en la pandemia, como eran muchas las personas que no sabíamos, entonces ese temor, ese miedo se redujo y entonces empezamos a practicar desde las posiciones de liderazgo mucha tolerancia, mucha paciencia, mucha empatía, y eso fue lo que nos ayudó a poder implementarnos, actualizarnos y transformarnos, aunque sea en un nivel bajo de la escala digitalmente, porque la transformación digital en las organizaciones se va a dar de acuerdo al recurso económico con el que se cuente, eso es evidente, las facilidades, las ventajas, ¿no? Siempre.
Pero dentro de la naturaleza de esta organización, de esta institución, se pudo lograr y con éxito, ¿no? Pero la que les quiero comentar con un poquito de más profundidad es cuando estuve también en una posición de liderazgo desde el sector privado y no sé si es que algunos conocen el SAP. ¿Qué significa el SAP? ¿O son las iniciales de qué? No tienen que saber exactamente las iniciales de qué son, sino de qué se trata. ¿Conocen el SAP? ¿Alguien en la sala conoce el SAP? ¿En sus organizaciones lo usan? ¿Lo han capacitado? ¿Qué cosa es el SAP? No es un sapo, aunque para mí tenía cara de sapo porque me frustró muchísimo, ¿ok? Eh, el, el SAP es un sistema, ¿no? Es un sistema que nos va a ayudar a agilizar los procesos en las organizaciones. Procesos como, por ejemplo, registro. A ver, yo tengo una empresa X, ¿no? Y me puede servir tanto para ingresar a mis colaboradores y hacer que marquen su asistencia, ¿no? O para ingresar sus asistencias, claro, me va a hacer, si es que uno esto a un dispositivo de huella digital va a estar conectado y la asistencia se va a marcar. O también puede servirme a nivel logístico para ver el inventario de las cosas que tengo. Es decir, el SAP sirve para muchos procesos, ¿no? Porque la organización, así como está conformada por personas, está conformada por procesos. Procesos que tienen que estar en condiciones óptimas para que se cumpla el objetivo final, ¿no? Para el cual se ha implementado dicho proceso. El problema es que cuando vamos, hacemos alguna acción, ¿no? Eh, intervenimos con alguna acción en la organización, digamos, implementamos este programa para poder registrar las asistencias de las personas más rápido y las personas no saben emplearlo, entonces de nada nos va a servir, ¿no? De nada nos va a servir y la inversión que se ha hecho definitivamente se va a echar a perder. Y además vamos a perder tiempo, ¿no? No solamente vamos a perder dinero. Entonces, les cuento que cuando yo estuve en una organización X se implementó el SAP y yo me sentía así, así como ustedes ven en esta imagen, ¿no? Sentía que me tragaba el agujero oscuro porque tenía una carga laboral tal, ¿no? En la que en principio se me pedía que me capacitara en mi mismo horario de trabajo en el que tenía que dejar de hacer mis pendientes del día, y eso le pasaba a muchas otras personas también. Y al final del día, lo que teníamos que hacer todos los colaboradores en la empresa era entregar nuestro trabajo y adicionalmente asistir a las capacitaciones o hacer, ir implementando poco a poco en todo lo que íbamos haciendo, ¿no? En nuestras labores del día a día, un poquito del programa. Entonces, ¿qué era lo que se generaba, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía en la organización? Pues entrábamos en una situación de caos, ¿no? Porque acá había otra cosa. Eh, Se estaba implementando este nuevo proceso, pero sucedía que el proceso de transformación no iba en bloque, no era uniforme. Tenía que ser una transformación, un cambio paulatino. Y eso hacía que trabajáramos de dos formas, ¿no? En el sistema antiguo y en el sistema nuevo.
Entonces, en muchos momentos se duplicaba lo mismo, hacíamos el trabajo 2 veces. ¿Por qué? Porque ingresábamos en el sistema nuevo y luego nos dábamos cuenta que porque son como módulos que se van vinculando uno con el otro, que cuando teníamos que juntar toda la información no era compatible y entonces había que volver a ingresar o regresar a la forma de trabajo antiguo para poder presentar la tarea final o hacerlo todo nuevamente, ¿no? Entonces, esto generaba malestar y este malestar pues definitivamente generaba caos y el proceso iba siendo cada vez más lento. Éxito no había por alguna razón muy importante, que era parte de la cultura de la organización. Ausencia de trabajo en equipo. En esa organización habían personas que ya conocían el programa y a las que se les había encargado que compartan el conocimiento con las personas que no sabíamos utilizarlo, ¿no? Porque se pasó de que solamente lo utilizaban un 10% de la organización y ahora tenía que usarlo un 40% de la organización. Pero estas personas no querían compartir, no querían enseñar y entonces teníamos que esperar que llegue el ingeniero a solucionarnos un clic, nada más, ¿no? Algo que se podía hacer con un clic porque las personas no querían compartir la información. Ahora, sus puestos de trabajo no estaban en peligro porque estas personas estos colaboradores, estos trabajadores, iban a seguir ejecutando sus tareas. Lo único que tenían que hacer era compartir la información, ¿no? Para que la organización, para que todo fluya más rápido. Pero sucedía que no tenían puesta la camiseta de la empresa. Entonces, éxito no había. Por lo tanto, y nuevamente volvíamos al caos, a ese agujero oscuro, ¿no? ¿Y por qué era yo que me sentía en el agujero oscuro? Seguro muchos se sentían igual que yo, pero yo tenía una posición de liderazgo. Entonces, finalmente había que responder y llegaba un momento en el que ya no sabía qué hacer, ¿no? Y bueno, cuando luego íbamos analizando por qué se fracasaba, por qué no había ese éxito que se esperaba, ¿no? Era pues simplemente, ¿no? Simplemente una de las razones, entre otras, porque esta falta, yo les he dicho, no se ponía en la camiseta, ¿no? En términos de cultura organizacional se dice no están identificados, ¿no? Pero había un factor clave: los niveles de la calidad de las relaciones, de relacionamiento, de la construcción de vínculos entre los públicos internos y la empresa eran muy bajos. Además, que también existía poca fluidez de la comunicación, ¿no? Ahora, esta poca fluidez de la comunicación se da en ocasiones porque la empresa no la genera, no hace que fluya, pero también es el resultado de los niveles bajos de relacionamiento, es decir, una mala relación entre la organización y sus públicos internos, entre sus colaboradores y entre los trabajadores. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿No? Nos sentíamos frustrados, llegaba el final del día y nos sentíamos frustrados y de pronto nos decían, tienen 3 meses para aprender y uno dice, wow, sí, 3 meses es mucho, pero cuando una persona, porque somos seres humanos, y aquí nuevamente el porqué del tema del webinar del día de hoy de Impulsa la transformación digital de la empresa desde las relaciones públicas es porque somos personas, ¿no? Y las relaciones públicas estudian al ser humano, ¿no? En su acción relacional y comunicacional, sí, pero en su acción relacional con las organizaciones, ¿no? Entonces, nos sentíamos todos frustrados porque mm, por un lado, se iba acortando el tiempo límite, por otro lado, no estábamos aprendiendo, por otro lado, trabajábamos el doble, nos quedábamos más horas de las debidas y nos sentíamos en algunos casos
desamparados por aquellas, no por la organización, sino desamparados por aquellas personas a las que les habían encargado, ¿no? Entonces, que nos enseñen. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Finalmente, ¿no? Quejarnos. Y cuando ya hablamos de que existen quejas entre compañeros de trabajo, ya la situación se empieza a poner fea, ¿no? Porque eh, eso demuestra un clima laboral de insatisfacción, genera un clima laboral de insatisfacción, ¿no? Y bueno, ¿no? Muchos sabemos qué significa y este término es común para nosotros, el burnout, ¿no? Que es ese estrés constante, ¿no? Que nos lleva a un agotamiento terrible en el que por más que veas que son 3 meses que tienes para poder implementar este proceso de transformación digital, ¿no? Se te hace como que muy poco tiempo y de pronto el ser humano, la persona se bloquea y ya no quiere aprender, dice, no me gusta, no quiero y hasta podría irse de la organización, hasta podría irse de la organización, porque no se siente comprendida, no se siente apoyada, no siente ese soporte que debe existir, ¿no? Entonces, por un lado, los colaboradores, los mandos medios, los directivos de las organizaciones, porque los directivos también se frustran, ¿no? Se sienten muy mal. Y por otro lado, no existe un retorno de la inversión en el proceso de transformación digital porque las colas largas siguen, ¿no? Por ejemplo, si es que hemos implementado justamente un proceso de transformación digital, este sistema en una entidad del Estado para reducir las colas, para entregar documentos en la mesa de partes, por ejemplo, ¿no? Y de pronto se implementa el sistema, se gastó y las colas siguen. Ahora, las colas siguen, puede ser por varios factores, ¿ah? Porque la plataforma no funciona, puede ser también porque en el proceso siempre se habla de transformación digital y nos enfocamos en los colaboradores, ¿no? En los trabajadores que tienen que ser bien capacitados para poder emplearlo. Pero, ¿qué tal que si es que el cliente o el usuario no se siente cómodo usando, ¿no? Porque, o como nos sucede a nosotros cuando ahora con los bots, ¿no? Con los robots, ¿no? Que nos mandan 10, 15 opciones, claro que ahora hay robots mucho más humanizados, pero todavía muchas organizaciones siguen usando esos robots que te mandan a muchas opciones y de pronto te frustras y ¿qué haces? Terminas yendo personalmente porque prefieres ir y hacer tu cola que entrar al WhatsApp o hacerlo a través de una plataforma que te pueden poner, ¿no? De la que la entidad del Estado dispone para que puedas subir tus documentos. Entonces son una serie de factores en las que tenemos que darnos cuenta que las personas juegan un rol clave y por eso tenemos que trabajar con ellas y desde las relaciones públicas también podemos impulsar este proceso de transformación digital enfocándonos precisamente en las personas como centro. Entonces, como les comentaba al inicio, no les voy a dar una definición técnica, muy técnica de lo que es la transformación digital, pero sí quiero que tengan presente que es un proceso, ¿no? Y que como todo proceso tiene etapas y en cada una de las etapas tenemos que ir yendo con calma para definir si es que existe una retroalimentación. Y aquí la parte comunicacional de cómo van a impulsar las relaciones públicas esta transformación digital en nuestras empresas o en las entidades públicas en las que nosotros trabajamos. Entonces,
tener siempre presente que es un proceso, no es que se implementa, capacito, te di las 10 charlas y ya estás. No, como todo proceso yo tengo que ir midiendo, tengo que ir evaluando, tengo que ir yendo por etapas para ver en dónde voy a encontrar esos cuellos de botella para poder hacer los ajustes. Porque como les mencioné al inicio, existe mucho miedo a decir yo no sé. Las personas a nivel interno, por ejemplo, los públicos internos pueden tener temor de que se les despida si es que dicen no sé. Entonces no nos van a decir que no saben. Y eso es grave, eso es grave. Entonces nosotros tenemos que darles la confianza suficiente para que nos digan que no saben o para que nos cuenten cuáles son las dificultades que tienen, porque si no, no vamos a poder mejorar nuestros procesos, ¿no? Nuestros procesos de comunicación. Porque en ese proceso de comunicación nos van a informar qué parte técnica no están entendiendo. Entonces, no olvidemos que es un proceso y como parte de ese proceso tenemos que acompañar, ¿no? A través de la comunicación, buscar feedback. Pero las relaciones públicas no solamente son comunicación, son relacionamiento, son relación. Y en este proceso, esta palabra que yo les acabo de mencionar, que es el acompañamiento, tiene que ver con el aspecto relacional. Cuando yo acompaño a alguien, es porque sé que tiene un temor, porque necesita ayuda y yo estoy allí para ayudarlo. ¿Quién es yo? Yo, la organización, en la persona de un jefe o de alguien, ¿no? Que va a ser allí, va a estar como un siamés con la persona o con los públicos, ¿no? Entonces, no todo es comunicación. A pesar sí que hay teorías de que todo es comunicación, pero hay también teorías de que no todo es comunicación, ¿no? Finalmente, no vamos a entrar a discutir en ese proceso, en ese debate teórico, pero lo cierto es que sí hay relacionamiento, sí hay un, este acompañamiento y este acompañamiento es la parte relacional. Cuando hablamos de transformación digital, implica integrar tecnologías digitales en todas las áreas de una organización, puede ser paso a paso, puede ser paulatino, e implica no solo la adopción de las herramientas digitales, sino también un cambio en los modelos de negocio y en la cultura de la organización. Busca, sí, mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de datos y facilitar la toma de decisiones. Y permite a las empresas adaptarse a un entorno competitivo y dinámico para ser más ágiles, más rápidos, ¿no? Generar más retorno de nuestra inversión, creando valor tanto para la empresa como para los stakeholders. Esa es la idea. Eso es lo que debería ser. ¿Qué herramientas de transformación digital tenemos? Son muchas más, pero aquí las más conocidas o las que podamos comprender mejor, las menos técnicas y las que seguramente ustedes de una u otra forma han tenido la experiencia de participar, consciente o inconscientemente, ¿no? Como por ejemplo las tecnologías móviles de los teléfonos celulares, el CMR, el Customer Relationship Management, ¿no? Que son esos software que nos sirven para administrar a nuestros clientes, para ver, hacer el seguimiento de las ventas, etcétera. Las herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Como el Asana, ¿no? El Monday, tantos que hay, ¿no? Las herramientas de IA, las herramientas de automatización de procesos, como la que les comentaba del SAP, las plataformas de Business Intelligence, software de gestión documental, algo tan básico como, por ejemplo, la firma digital, ¿no? Hay muchas todavía muchas empresas del Estado en las que ya se cuenta con la firma digital, pero cuesta que los líderes las usen.
Prefieren sentarse a firmar, 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 y a pesar que hay directivas y hay normas, pero por alguna u otra razón siguen firmando todavía. Ahora, sabemos que la firma digital es un código, es diferente, no es que firmas de insertar la firma, ¿no? Y agiliza muchísimo, pero imagínense, en el Estado todavía hay entidades que lo tienen, que ya disponen, ¿no? De los programas, del sistema, está normado que tienen que emplearlo, pero todavía no lo usan, ¿no? Y algunas herramientas colaborativas que seguramente todos nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, la transformación digital, sea cualquiera de esas herramientas que les estoy mencionando, implica un cambio y tenemos que adaptarnos, así como el camaleón, por eso les he puesto un camaleón allí, ¿no? Tenemos que adaptarnos como el camaleón muy rápido porque tenemos que sobrevivir en este tiempo buca, ¿no? En el contexto buca del día de hoy, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos al cambio, pero no vamos a poder adaptarnos al cambio si es que no tenemos el soporte, si es que no tenemos el acompañamiento, porque si nos llenan solamente de capacitaciones, sin evaluar hasta qué punto, ¿no? Hemos entendido, hemos comprendido, o porque quizás no se evalúan y nosotros por temor contestamos que sí entendimos, ¿no? Porque las capacitaciones cuando se dan ahora todo tiene que ser medido, ¿no? Y ponemos que sí entendimos, pero de repente no entendimos, ¿no? O muchas de las personas no entendieron. Entonces, imagínense, ponen que sí, que todo está ok, todo perfecto, todo claro, y luego se sientan en su escritorio y empiezan a mirar a un lado y al otro para ver quién los ayuda, ¿no? Y como les da miedo, les da vergüenza también decir que no entendieron, se quedan mirando a la pantalla, ¿no? O buscando algún tutorial para ver cómo lo emplean. Pero eso hace que se pierda tiempo. Por eso es importante que en la organización los colaboradores tengan esa ventana, ¿no? Y esa vitrina para poder decir no entendí. Necesito que me vuelvan a explicar, ¿no? Ahora, sucede también que por ahí hay algún líder o algún ingeniero que va a ir a dar la charla y que mira a todos y asume que porque él sabe, todos sabemos, ¿no? Y lo hace, ustedes saben que la comunicación no verbal es importantísima, ¿no? Y a través de su comunicación no verbal, pues nos está diciendo prácticamente que somos unos tontos porque no hemos entendido algo tan básico. Y entonces, con esa comunicación no verbal, menos el empleado, el colaborador, va a querer expresar lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, se va a generar, ¿no? Se va a generar lo que se conoce como resistencia al cambio, ¿no? Que existe en cierto nivel en todas las organizaciones, ¿no? En todas las organizaciones existe la resistencia al cambio. Y concretamente con respecto a la transformación digital, aquí les he preparado algunas razones por las que se podría dar esta resistencia a, a adoptar, ¿no? Esta transformación digital implementada por la empresa o por la institución, ¿no? Podría ser, por un lado, la falta de compromiso con la estrategia digital. También podría ser la ausencia de un liderazgo claro, ¿no? Ese líder que soporte, ¿no? Que no diga, pero si ya te explicaron, está más claro de que el agua, ¿no? También la resistencia al cambio puede darse por las competencias digitales limitadas y entonces nuevamente yo no digo yo no sé, no entendí, vuélvanme a explicar. Pero también el miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Yo estoy cómodo aquí, no, am, mm, yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera porque así me funcionan y bueno, yo hasta que me obliguen, hasta las últimas, yo voy a seguir haciéndolo como siempre
lo hice. La falta de comunicación también, porque también sucede que en algunas empresas llegan los cambios de frente con un memo, ¿no? En el que se nos dice que vamos a asistir a las capacitaciones para conocer los nuevos procesos, ¿no? Y a emplear las nuevas herramientas. Pero faltó, ¿no? Y eso está unido, ¿no? A la ausencia de liderazgo claro. Faltó ese líder que convoque quizás a una reunión para explicarnos, no para que venga alguien a explicarnos a través de una charla lo que es transformación digital, sino para explicarnos lo positivo que va a ser que implementemos esos cambios que nos va a costar, pero que a todos nos va a ayudar, ¿no? No solamente a la organización, sino a las personas también a hacer su trabajo más rápido y que no se les va a despedir. Ahora, otra cosa es cierta, ¿no? Que tiene que haber sinceridad y transparencia, ¿no? Porque si a mí me dicen que no me va, si digo que no entiendo, no me van a despedir, entonces tiene que haber coherencia con lo que se está expresando, ¿no? No lo van a despedir porque no entendió, pero eso ya es un tema de otro webinar. Y algunos mitos, ¿no? Ay, es difícil, cuando es sumamente sencillo, pero el mito de que es difícil existe allí también, o podría existir, ¿no? Algo que me ha pasado y he visto que está pasando en algunas entidades del Estado también, la falta de la interoperabilidad entre plataformas se da. Entonces yo no quiero cambiar, yo no quiero aprender más, porque ¿para qué voy a aprender si todavía estamos en el proceso de transición? Todavía me están aceptando el trabajo en la plataforma antigua o de la manera antigua. Y además, si es que quiero hacerlo e integrarlo a lo nuevo, finalmente le voy a dar enter y no va a correr, me va a quitar tiempo y voy a tener que volver a comenzar de cero. Entonces, ese es un tema técnico que va a desmotivar y que va a evitar, va a hacer que los trabajadores no quieran implementar la transformación digital, ¿no? Las deficiencias en la ciberseguridad también, ¿no? También deficiencias en ciberseguridad a veces implica esto de la resistencia al cambio, ¿no? Yo quiero seguir haciéndolo de una manera porque sé que mi empresa no está preparada para proteger los datos y luego todo mi trabajo se va a echar a perder y lo voy a tener que volver a hacer, ¿no? La insatisfacción laboral, eso también, ¿no? No solamente va a pasar con la transformación digital, sino va a pasar con cualquier cambio que yo quiera implementar. La falta de compromiso, la falta de confianza en la organización, ¿no? Yo dije que no entiendo y finalmente soy castigado, soy sancionado, ¿no? Soy separado porque no entendí. Cuando ese no entendí es valiosísimo para la organización, ¿no? Y la ausencia del trabajo en equipo que les mencionaba. Entonces, lo que tiene que hacer el líder es reunir a las personas y hacerles ver que el cambio es una oportunidad para todos, una oportunidad de mejora, no solamente para la organización, porque usualmente dicen, están cambiando, están agilizando todo porque la empresa quiere que todo mejore, no todo para la empresa, pero no, también es una oportunidad es una oportunidad de mejora para los trabajadores y eso hay que hacérselos ver que es así, ¿no? Algunos beneficios, bueno, ¿no? Mejoras en la productividad, la satisfacción, la mayor satisfacción laboral. Y es también una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional, porque en el momento de implementar todos estos cambios, nosotros vamos a empezar a encontrar aquellas fortalezas, aquellas debilidades de la organización también, ¿no? Entonces vamos a poder trabajar. Si es que no está funcionando algo, allí en el proceso de implementación nos vamos a dar cuenta cuáles son esos, nuevamente, cuellos de botella y poder intervenir
para poder fortalecer la cultura de la empresa o de la institución. Repito, ningún cambio en la organización y, por lo tanto, la transformación digital no va a ser posible si es que no hay un claro liderazgo en la organización. Pero ojo, no es ese líder que guía con el ejemplo, que dice yo me capacito, que esto es lo básico, ¿no? Yo me capacito y entonces todos van a ver que yo me capacito y todos se capacitan también. No estamos hablando de solamente ese liderazgo. Esa es una de las aristas del liderazgo para que los cambios se puedan dar. Tiene que ser un líder así como en la foto, ¿no? Un líder que soporte, un líder que apoye, un líder que acompañe en el proceso, un líder empático, un líder que entienda, un líder tolerante, un líder que tenga paciencia, porque si no, los cambios no se van a dar. Hay muchos cambios que van a tomar mucho más tiempo por la tradición, ¿no? De esta forma a mí me funciona mejor y así lo voy a seguir haciendo. O incluso tenemos la tecnología y dentro del mismo contexto de la tecnología, sí, las personas emplean los programas, ¿no? Y los comandos y todo, pero a su manera y no como tiene que ser. Entonces los procesos siguen siendo lentos y todo eso lo tenemos que detectar a través de la investigación, ¿no? Y para eso nos sirve la comunicación, pero también el relacionamiento, porque si yo tengo una mala relación, me van a contestar a todos sí. Por eso, el nombre del webinar del día de hoy es Impulsa la transformación digital de tu empresa desde las relaciones públicas. No trabajes solamente comunicación. Tienes que enfocarte en la relación, en el relacionamiento. Eso es fundamental. Entonces, las relaciones públicas, allí se me ha movido, ¿no? Nos van a ayudar en este proceso de transformación, en este proceso de cambio. Con comunicación, sí. Vamos a capacitar, sí. Pero la comunicación no lo es todo. Tenemos, ¿no? La comunicación sí nos va a servir, va a ser, miren ese carrito allí, ¿no? La comunicación va a ser ese puente que nos va a ayudar a los cambios, ¿no? Como ese puente que está allí con ese carro cruzando el río, ¿no? Nos va a ayudar, sí, pero la comunicación no es lo único. Tenemos también que ver el otro aspecto, el otro pilar de las relaciones públicas, ¿no? Que es la relación, de allí su nombre. Y aquí hago una pausa porque no sé cuántos relacionistas públicos habrá en la sala, o cuántos comunicadores corporativos, o de repente tenemos abogados, tenemos ingenieros. No sé si pueden levantar la manito allí a través de los emojis y darme una luz de que si es que hay alguien que no sea comunicador en la sala. Todos somos comunicadores. Entonces, qué bueno que todos somos comunicadores para poder recordar siempre esto. No solamente vamos a emplear la comunicación, vamos a emplear la relación. Ahora, somos comunicadores, pero lo que todavía sigo viendo, aunque ya hay muchas campañas que se están haciendo para desmitificar cuáles son los campos de acción de un relacionista público,
Pero todavía en el mundo empresarial e institucional se asocian las relaciones públicas a la gestión de prensa, relaciones con los medios. Un PR es un gestor de medios, de relacionamiento con los medios. Y las relaciones públicas no son solamente eso, no son únicamente eso. Las relaciones públicas gestionan relación y comunicación entre las organizaciones y sus públicos o stakeholders. Y los medios de comunicación, la prensa, son solamente uno de sus públicos, uno. Entonces, esta construcción de vínculos se tiene que dar con todos los públicos, con todos los stakeholders de la organización y para eso hay que identificarlos. Pero yendo a la transformación digital nuevamente, quería hacer ese paréntesis por si hubiera alguien en la sala que asocia únicamente las relaciones públicas con la gestión de prensa y esa es una mirada parcial. No, no es lo que en realidad son. Em, Vamos a pasar a decir que sí, ¿no? Las relaciones públicas, ¿cómo apoyan este proceso de transformación digital, ¿no? Porque hemos hablado de impulsar la transformación digital de la empresa desde las relaciones públicas. Con la comunicación, sí, pero principalmente a través del establecimiento de relaciones, de una conexión real previa. Escúchenme, previa a la implementación del proceso de transformación digital. No es que yo voy, doy una charla, convoco con un memo, junto 300 personas en una sala y las 300 personas van a escuchar cómo se tiene que dar el proceso, cómo se van a dar estos cambios de acuerdo a las herramientas que cada empresa o institución del Estado ha implementado. No, las relaciones públicas están en las organizaciones para preparar el terreno, para que esa capacitación caiga en tierra, la semilla, capacitación, caiga en tierra fértil. Y que caiga en tierra fértil significa que esas 300 personas que están sentadas escuchando la charla estén predispuestas, sin temores o con temores, pero sabiendo que esos temores no los van a afectar en su trabajo, porque se van a sentir libres de decir, yo no sé, yo me equivoqué, no entendí nada de la charla que me dieron. Y mucho cuidado, tener mucha más atención si generacionalmente estamos hablando de baby boomers o hasta silent que hay en algunas organizaciones. Qué importante es que antes de implementar o paralelamente, si es que ya tenemos encima la transformación digital, establezcamos esa conexión. Sin conexión, señoras y señores, no se va a dar ese proceso de transformación digital con el éxito que nosotros queremos. Porque esta conexión implica estar en la misma frecuencia, implica compartir, como cuando yo coloco el enchufe en el tomacorriente, entonces la corriente fluye y se prende mi computadora, se carga mi celular. Ven ustedes cuando se carga el celular, ¿no? Se pone el cargador y se enchufa y luego vemos en la pantalla cargando, ¿no? Ahora cada vez se ve con más efectos, así igualito. Si no hay conexión, ¿ok? Si la zapata, creo que se llama, o el zócalo del celular está movido y no entra el cargador bien, no se va a cargar el celular. Ya que estamos hablando de tecnología, les pongo ese ejemplo. Entonces, tiene que haber esa conexión para que esa capacitación que yo dé funcione. La capacitación y otras herramientas que yo voy a emplear de comunicación para poder asegurarme de que esté marchando como yo deseo
ese proceso de esa transformación en la empresa. Vamos a ver un videito. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar las reglas del juego para nuestras empresas. Emplear las relaciones públicas para impulsar la transformación digital. Ahora, tal vez se estén preguntando, ¿cómo van de la mano las relaciones públicas y la transformación digital? Se trata de la comunicación y, aún más importante, de establecer conexiones genuinas, de sumergirse en el cambio digital. Vamos a explicar. Las relaciones públicas no se tratan solo de enviar mensajes. Se trata de asegurar que esos mensajes resuenen y sean adoptados por su audiencia, tanto interna como externamente. Al gestionar relaciones a largo plazo y de alta calidad, están construyendo prestigio y reputación. Piensen en ello como sentar bases sólidas antes de construir un rascacielos digital. ¿Por qué esto es importante? Porque una comunicación exitosa no se trata solo de difundir el mensaje. Se trata de asegurarse de que su equipo y su audiencia comprendan y acepten los cambios. Así que, concentrémonos en la conexión. Trabajemos ese nivel de comprensión y confianza que hace que la transformación digital sea fluida y efectiva. Tanto en el mundo digital como en el mundo offline, las relaciones públicas ayudan a construir una imagen y una reputación positiva, mediante estrategias de comunicación y de relacionamiento. Por ello, las relaciones públicas pueden impulsar significativamente la reputación de su empresa, y en el entorno acelerado de hoy, la interacción en tiempo real y las experiencias personalizadas son clave. Claro, hay desafíos como la resistencia al cambio o las preocupaciones de seguridad, pero con las estrategias de relaciones públicas correctas pueden convertirse estos desafíos en oportunidades. Recuerden, la transparencia y la conexión emocional son cruciales. Y claro, finalmente, no olvidemos que la transformación digital de una organización no es viable si no se gestiona en paralelo el factor humano. Y para ello resultan vitales las relaciones públicas. Y es por eso, ¿no?, que aquí les traigo algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo, porque la idea es que se lleven el día de hoy algo concreto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para lograr un proceso o procesos de transformación digital exitosos, ¿no? En mi organización, en mi empresa, en mi institución. Primero, ¿no?, como acabamos de ver en el video, tener presente que la conexión emocional es importante, que no puede haber transformación digital, un plan de transformación digital sin un plan de relaciones públicas, sin un plan de comunicación. Pero ojo, si vamos a hacer un plan de comunicación y no vamos a hacer un plan de relaciones públicas, así no se llame de relaciones públicas, no olviden incorporar la función relacional, porque si no hay función relacional, no se va a dar esta conexión de enchufe toma corriente y, por lo tanto, el celular no se va a empezar a cargar. Es decir, la persona no se va a empezar a llenar de toda esa predisposición para poder aprender e implementar en su día a día todos estos cambios que van a mejorar los procesos en las organizaciones. ¿Y qué más puedo hacer de manera paralela? Evaluar el nivel de familiaridad y resistencia a la tecnología. Siempre la investigación es fundamental, ¿no? Investigar para poder conocer los temores y los factores. ¿A qué le tienen miedo y por qué le tienen miedo? Si ustedes no logran que en sus investigaciones, en sus encuestas, les digan que tienen miedo y por qué tienen miedo, en realidad su investigación no les está sumando mucho. La comunicación sí, la capacitación constante y la evaluación en cada una de esas etapas del proceso. No olvidar,
¿no? Que esta transformación digital va a depender mucho de la cultura de la organización. Y en ese sentido, las relaciones públicas trabajan mucho y están muy involucradas con la gestión de la identidad corporativa y, por lo tanto, de la cultura de la organización. Requerimos un cambio cultural en las empresas. Necesitamos que la organización desafíe el status quo y se sienta cómoda con el fracaso, fomentando un entorno en donde la experimentación es clave. ¿Por qué tenemos que sentirnos cómodos con el fracaso? No significa que vamos a normalizar el fracaso y que eso está bien, pero el fracasar tiene que tomarse como una forma de aprender, ¿no? Y en ese fracaso, en esa equivocación, esta equivocación es uno de los principios del aprendizaje colaborativo del que tanto se habla hoy en día. La transformación digital requiere que la organización adopte una mentalidad abierta al cambio, mentalidad abierta al cambio. Eso es muy importante. Entonces, vamos a trabajar, sí, las relaciones públicas van a impulsar, ¿no? Van a ayudar a impulsar la transformación digital de la empresa, pero también vamos a trabajar de la mano con todas las otras áreas que gestionan cultura, porque esta cultura tiene que tener determinadas características, porque si no, no va a tener éxito el proceso de transformación digital. Tiene que ser además una cultura orientada a la innovación. Tiene que ser una cultura flexible, receptiva, en donde prime la colaboración y la comunicación, en donde se valore el intercambio de ideas y en donde exista de todas maneras un trabajo en equipo. Entonces, si mis directivos van a implementar un proceso de transformación digital en mi organización, yo como relacionista público, yo como comunicador, tendré que asesorarlos y decirles, ok, se va a invertir tanto, vamos a dar, porque nos van a ordenar seguramente, busca a alguien que dé las charlas, o da tú las charlas, etcétera, ¿no? O coordina con sistemas para que dé las charlas. Pero ninguna charla que se dé va a tener los resultados al 100%. No, no digo que no va a funcionar. No va a tener los resultados al 100% si la cultura no está lista para que estos cambios se den. ¿Y de quién depende el cambio de la cultura de la organización? Del líder de la organización, de los líderes de la organización, que solamente van a disponer del recurso económico para implementar procesos tecnológicos que en teoría deberían maximizar, ¿no?, la eficiencia de las instituciones. Sí, de un líder que él va a dar el ejemplo capacitándose y utilizando los nuevos sistemas que se implementan. Sí, también, por supuesto. Pero si se queda allí el líder, no nos va a servir de nada. Necesitamos un líder que apoye, que acompañe, que sea el soporte de los miembros de su organización, que les dé la confianza para decir, para que ellos expresen que se han equivocado, porque esa información es un insumo riquísimo que le va a servir para ajustar procesos y que pueda implementar un proceso de transformación digital exitoso. Y en este sentido, las relaciones públicas siempre no están presentes. Ojo, no están presentes. Y es por eso que muchas veces los procesos no funcionan, pero tiene que incorporarse. Tiene que jugar un rol activo, porque son quienes van a ayudar a que se dé la conexión, a que se dé esta predisposición a aprender, a implementar hacia la identificación. Entonces, para poder identificarme con la organización, ponerme la camiseta y poner mis 5 sentidos cuando me den las charlas y me capaciten, y luego yo lo implemente en mi rutina, tengo que estar identificado. Pero para estar identificado con mi empresa o institución, tengo que tener una buena relación.
Y de esa gestión se encarga las relaciones públicas. Así es que los invito eh, a reflexionar en cómo pueden, a partir de ahora, impulsar la transformación digital de sus empresas y de sus instituciones a partir de las relaciones públicas. Gracias. No sé si es que tienen alguna pregunta. Han estado calladitos cuando por allí los invité a participar. Quizás alguien que esté pasando o haya pasado por un proceso de transformación en sus organizaciones y nos pueda contar lo positivo o de repente alguna frustración. No sé, Melanie, si es que algún participante se anima a compartir. Sí, todos están invitados a participar, ya sea activando su micro o por el chat. En lo que algunos se anima, yo tengo una pequeña duda, doctora. Usted mencionó el tema de que en muchas ocasiones el miedo no deja que las personas expresen si hay alguna duda con respecto a esta nueva implementación de la transformación digital. ¿Qué se puede hacer en los casos en los que la persona, a pesar de que uno le pregunte o a pesar de que en las encuestas se muestre de manera satisfactoria, igual la persona sigue teniendo como estos pequeños problemas de adaptación, a pesar de que durante la capacitación haya sido buena durante este proceso, pues en el que ya está solo y debe llevar a cabo este proceso de digitalización? Puede que se le olvide algo de la capacitación y siente este temor a expresarlo. ¿Qué es lo que se puede hacer en esos casos? Se deben establecer, gracias Melanie por la pregunta, se deben establecer los canales adecuados, esos canales en los que este colaborador confíe, porque hay canales que no generan confianza. Por ejemplo, en mi época, habría que ver ahora cuáles son esos canales en cada organización en los que hay desconfianza, pero en mi época existía lo que era el buzón de sugerencias y nadie ponía nada porque todos miraban, ¿no? Y se ponía en un lugar visible. Entonces, era un canal, sí, pero un canal en el que se generaba desconfianza. Ahora casi los buzones de sugerencias no existen, ¿no? Pero existen canales que no son confiables para determinadas personas. Entonces tenemos que identificar por qué no son confiables, si es que tenemos esos canales establecidos, ¿no? ¿Por qué no son confiables y cuáles son los canales confiables? Sería grave que nos digan no hay ningún canal confiable. Entonces, seguir preguntando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no es confiable? Y a partir de eso, quizás a través del empleo de alguna metodología ágil, ¿no? Empezar a pensar e implementar esos canales por los que los colaboradores van a querer dar este feedback. Y si siguen sin darlo, algo pasa en la organización. Entonces hay que medir, no la comunicación, porque ya sabemos que no, sí, que de una u otra forma ya sabemos que el mensaje ha llegado, pero no está siendo aceptado. Todos entendemos, pero no está siendo aceptado y no se está llevando a la práctica. Y eso depende muchas veces de la calidad del relacionamiento. Por eso, el nombre del webinar, ¿no? Impulsa la transformación digital de tu empresa desde las relaciones públicas, porque llega un momento en el que ya no encuentras las respuestas en la comunicación. Entonces son bajos niveles de la calidad de las relaciones. Y cuando hablamos de calidad de las relaciones son 4 dimensiones. Control mutuo, satisfacción, confianza, compromiso, que hay que evaluar, ¿no? ¿Qué está pasando con la organización y con la calidad de ese vínculo? ¿Se puede mejorar? Sí, pero nuevamente, como hemos cerrado, ¿no? Depende del líder. Sin el líder, sin ese líder que soporte y que no dé confianza, no se va a poder lograr. Entiendo. Entonces, bajo ese sentido, si se agotan todos los canales, lo ideal sería realizar este estudio o este mapeo para saber qué es lo que está mal, porque incluso muchas veces, como menciona, viene a partir del líder también el hecho de que él
pide el cambio, pero no muestra el cambio, o no es parte del cambio. También se da, por eso hemos dicho, ¿no? El líder que asume el cambio con el ejemplo, pero no solamente, porque también hay el otro lado, ¿no? Del líder que asume el cambio, pero que no soporta. Entonces avanza, avanza y el que me sigue está bien. Y si es que en el camino, en todas esas filas, pasan otros a mi ritmo y pisan al que ya no entendió y se quedó atrás, no importa, ¿no? No importa, a los que lleguen está bien, ¿no? Entonces, eso también es otro punto. Ni un extremo ni otro extremo, ¿no? Tiene que ser algo equilibrado y tener todas las habilidades. La habilidad de dar el ejemplo y de usarlo, de implementarlo y también de ser el soporte, de acompañar, ¿no? Que es la parte humana, básicamente, ¿no? Que es la parte humana. Por eso se dice que las relaciones públicas humanizan a las organizaciones. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, ya sea por el chat o que quiera abrir el micro para participar? Ok, entiendo que entonces todo ha quedado claro. Entonces, hasta aquí el webinar del día de hoy. Gracias a todos por estar presentes en este webinar. Gracias, doctora Marita, por la excelente ponencia. La verdad es que siempre es grato aprender algo nuevo y escucharla muchísimo mejor. Por el chat les estoy dejando una pequeña encuesta para que puedan evaluar con respecto al webinar o si quieren dejar algún comentario extra. Hasta aquí ha sido este evento virtual el día de hoy. Como dije, muchas gracias, doctora Marita, por esta ponencia y gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias, Melanie, gracias a todos los presentes.